En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Señores, y anoche el presidente de la República, aunque nosotros preguntamos qué más va a hablar Abinader, de qué más va a decir Abinader, tengo que confesarlo, señores, señor presidente, debo confesarlo, es un decir entre los periodistas, y en comparación a Danilo es mucha la diferencia, pero ayer cuando nos decían el presidente va a hablar, y yo, ¿qué va a hablar el presidente? ¿Qué más va a decir el presidente? Y miren, lo que dijo el presidente. Como dice mi compañera Maovie, podríamos decir que fue un regalo de Navidad. Y un regalo de Navidad porque el tema del peaje sombra, que está en la autopista hacia San Juan, hasta Samaná, que fue concebido desde el año 2001. Bueno, no 2001, porque el proceso para el peaje sombra empezó en el año 1998, que fue en el gobierno del expresidente Leonel Fernández. Cuando llega el presidente Hipólito Mejía, entonces es que se rubrica la firma de ese contrato que durante la administración de Fernández se hizo por vía de licitación. En el gobierno de Hipólito Mejía se firmó, pero no empezó a ejecutarse. En el gobierno de Fernández vuelven, entonces se hacen algunas adendas, modificaciones a contratos, y a partir de ahí se empieza la construcción del peaje sombra, y ha sido lo que tenemos hasta la fecha de hoy. De hecho, en la administración de Fernández es cuando se impone esta denominación de peaje sombra que tenemos en nuestro presupuesto general del Estado desde 2008 hasta la fecha. Y el Estado dominicano, como bien decía el presidente de la República durante el discurso de rendición de cuentas, había pagado durante estos 13 años unos 20,000 millones de dólares a esa compañía. O sea, el Estado ha estado pagando unos recursos por dos razones fundamentales. Una, y es la que el doctor Emmanuel Esquea Guerrero planteó en su informe después de ser contratado por el Estado para evaluar esto del peaje sombra. Decía, en este contrato hay una actuación dolosa, a todas luces, unos actos de corrupción, unos actos que son penales y que el Ministerio Público le correspondería investigar. Eso por una parte. Y es que a Guerrero planteaba todo lo que pudo él determinar aún sin hacer la investigación penal. Y otra que es lamentablemente un informe que se hizo basado con fondos que dio el Banco Mundial para financiar un estudio que se hizo en el año 2005 o antes de esa fecha para llevar en ejecución este proyecto, y no se corresponde, como decíamos en principio, la cantidad de personas que pasaron por esta vía con lo que al final se hizo. Entonces, en el 2005, una de las proyecciones que se tenía para el peaje sombra es que iba a tener una retribución de un 51%. Entonces, la modalidad de ese contrato, y se llama peaje sombra precisamente, es porque la constructora iba a construir, valga la redundancia, la carretera, o el consorcio que tiene capital colombiano, iba a hacer este tramo carretero y los recursos lo iban a recuperar a través del peaje. Cuando se hizo esa evaluación, entonces, por el flujo de pasajeros, no correspondería para cubrir los costos de esto. Entonces, el Estado empezaba a asumirlo, y cada año se destinaba en el presupuesto nacional 1.900 millones de pesos para pagar ese peaje sombra. 1.900 millones de pesos, que para el año pasado llegaban a unos 7,000 millones de pesos dominicanos. Y por eso el presidente y todo el mundo fue la voz de alarma más alta. Y qué bueno que el Estado pudo llegar a ese feliz término, porque lamentablemente, por todas las ataduras que tenía ese contrato, si el Estado de manera unilateral decidía suspenderlo, decidía rescindir ese contrato, probablemente las consecuencias iban a ser más grandes. ¿Por qué las consecuencias serían más grandes? Bueno, tendríamos que irnos a un proceso arbitral internacional, que es como si fuera un proceso judicial, pero ya en ese tipo de cuestiones se habla de materia arbitral, y el Estado probablemente iba a perder, porque todas las de ganar la tenía ese consorcio a través de ese contrato que se hizo para tener ese peaje sombra. Entonces, el Estado negoció y gracias a Dios que sentaron, y también la empresa, porque todo el mundo entendía que es un absurdo esa cantidad
de dinero, todo ese costo que tenía para el Estado Dominicano estar subsidiando ese peaje, y sobre todo porque el monto es en dólares y el dólar entonces seguía a la alza, a la alza, a la alza. Entonces, cada año también el costo que el Estado paga es mucho mayor. Entonces, fue una muy buena decisión. Saludamos esta disposición, trae alegría al pueblo dominicano, pero también un respiro a las propias autoridades, porque no tenemos que agotar un proceso arbitral donde se iba a tener que destinar cientos de millones de pesos para contrato de una empresa, una firma internacional de abogados que nos represente en el exterior, todo lo que implica el litigio judicial, que aunque no es en materia jurídica, pero se hace a través de abogados, y también la indemnización que tendría que pagar el Estado a esa compañía. La base del contrato fue pagar los costos a 4 años, que también es una buena ventaja, que el Estado entonces deja de pagar 1.500 millones de pesos, que también es algo que trae un alivio a las finanzas públicas. Así que saludamos en todo el sentido esta disposición del Estado, saludamos que se haya llegado a este acuerdo, y entonces ahora, a partir de enero, tenemos rebaja en el peaje sombra, en el peaje hacia Samaná, y eso también es alegría para el pueblo dominicano y motivará al turismo interno. Señores, Fernando, me voy contigo. Distrito Informativo.